Y hoy la segunda parte vamos a entrar a la oscuridad espiritual. En la serie que terminamos, yo dije algo muy importante, que el hecho que estés adentro de una iglesia no necesariamente es que estés vivo espiritualmente. Hay mucha gente, hay mucha mortandad espiritual, esa fue la otra serie, pero también hay mucha oscuridad espiritual, y si no somos sabios, si no vamos a la palabra de Dios, puede que sea tu caso. Pero hay buenas noticias. ¿Cuántos creen que el evangelio son buenas noticias? Dice la escritura ahí: te daré tesoros escondidos en la oscuridad, riquezas secretas lo haré, para que sepas que yo soy el Señor, Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. Eso es lo que está diciendo Isaías. Ahora, cuando estoy estudiando este tema, a mí lo que me impresionó demasiado es que esta profecía se dio 150 años antes de que Ciro, rey de Persia, naciera. 150 años. ¿Usted se imagina eso? Eso quiere decir que yo no sé, pero cuando menos 100 años Dios pensó en mí. No sé en usted, pero ya se había profetizado acerca de mí, que iba a llegar a esta ciudad. Dicho sea de paso, igual creo que me puedo como que hay una similitud, porque yo soy jarocho. Yo no sé qué estoy haciendo en Ensenada, pero hasta ahora estoy entendiendo el propósito de Dios, que Dios me está llamando a Ensenada, a conquistar esta ciudad para la gloria de su nombre. Pero también de usted se profetizó antes que usted naciera, 150 años antes de que Ciro naciera, y Dios ya había pensado en él. Y el contexto de lo que acabo de leer es que precisamente esa palabra profética se la estaba dando a un rey que iba a traer libertad al pueblo de Israel, que estaban en cautiverio. Y el rey que tomó cautivo al pueblo de Israel habían escondido los tesoros. Precisamente es cuando sale esta palabra que Dios iba a dar les iba a entregar los tesoros escondidos. Y todos sabemos que los tesoros están en la oscuridad, y es lo que dice Isaías acá: te daré tesoros escondidos en la oscuridad. Ahora dice Salmo 88, 12 y 13. Ahora, cuando estamos hablando de tesoros, obviamente que eran literalmente riqueza, oro, plata, piedras preciosas, pero también tiene una connotación espiritual, y es lo que hemos estado aprendiendo, que hay oscuridad emocional, y hoy vamos a ver que también hay oscuridad espiritual. Dice el Salmo 88, 12 al 13: ¿acaso en las tinieblas se conocen tus maravillas? Está haciendo una pregunta acá. ¿Acaso en las tinieblas se conocen tus maravillas, o tu justicia en la tierra del olvido? Y esa pregunta se las lanzo a ustedes. La semana pasada vimos que sí existen tesoros en medio de la oscuridad. Cuando atraviesas un proceso de cáncer, sabes que en ese proceso de cáncer hay un tesoro escondido que tú tienes que descubrir. Pero hay gente que se deja morir, dice: bueno, ya tengo cáncer, me dejo morir. Pero aquellos que creen a la palabra de Dios, escúcheme, dicen: ok, la ciencia dice que tengo cáncer, pero la palabra de Dios dice que por su llaga yo soy sano, y hay un tesoro que yo tengo que descubrir. Es cuando viene el poder de Dios a nuestras vidas y encontramos esa riqueza sobrenatural en medio de la oscuridad emocional que podemos pasar. Entonces sí existen tesoros en las tinieblas, porque aquí dice el salmista: ¿acaso en las tinieblas se conocen tus maravillas? Claro que sí. Una de las maneras, para los que llevan notas, quiero que apunte esto por favor, una de las maneras en que Dios nos asegura su luz es permitiéndonos probarla en la oscuridad. Se lo vuelvo a repetir. Una de las maneras en que Dios nos asegura su luz es permitiéndonos probarla en la oscuridad. Es la oscuridad que Dios ha creado para su propósito. Ya deje de echarle la culpa al diablo. Dice Isaías 45:7: yo formo la luz y creo. Entonces el diablo no es creador de nada. ¿Alguien me está escuchando en esta mañana? Y Dios va a crear tinieblas en tu vida
precisamente para que se manifieste la riqueza de Dios, para que se manifieste la luz. ¿Cuántos de nosotros andábamos en tinieblas y precisamente en esa densa tiniebla de pecado, de maldad, vino la luz de Jesús y nos alumbró el camino? El diablo no tiene que ver nada en esto. Por eso nuevamente remarco, una de las maneras en que Dios nos asegura su luz precisamente es cuando estamos en un momento de oscuridad. Es cuando podemos ver la luz de nuestro Dios poderoso. Dice Proverbios capítulo 4 versículo 18: mas la senda de los justos es como dice aquí Salomón que es como, está comparando la vida del justo como la luz de la aurora. Para que podamos ver un sol, primero tiene que haber tinieblas, tiene que haber noche. Todo hijo de Dios, escúcheme, todo hijo de Dios va a pasar un momento de tinieblas, pero como dice también el salmista, por la noche durará el llanto, pero al amanecer vendrá la alegría. Yo no sé si estás pasando una noche densa que no puedes ver nada, pero las noches tienen su tiempo. Viene un momento donde Dios va a hacer salir el sol de justicia y va a brillar lo que no puedes ver en este momento. ¿Cuántos están pasando por momentos de tinieblas en su vida? Dice Proverbios 4:19. Y aquí vamos a entrar en materia. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Ahora yo hago una pregunta aquí: ¿quiénes son los impíos? Usted va a encontrar en la Biblia mucho esa palabra impío, y yo escribí aquí una connotación bíblica. Los impíos, cuando la Biblia habla de los impíos, no se refiere al que está perdido en el mundo y no conoce a Dios. Se refiere a todos los que están en una iglesia y practican la impiedad, y por lo tanto actúan de una manera contraria a la palabra de Dios. Y de eso quiero hablar en esta mañana: el justo y el impío. Un impío es aquel que está dentro de la iglesia, que conoce acerca de Dios, conoce ciertas partes de la escritura, pero no hace lo que la Biblia dice. Y nuevamente creo que puede modelar muy bien lo que le estoy diciendo el hijo mayor en la parábola del hijo pródigo. Porque el hijo mayor trabajó toda su vida, quiso complacer a su padre, pero resulta que cuando el padre le dice que haga algo que el padre amaba, el hijo mayor no lo quiso hacer. Eso es igual a una persona impía. ¿Usted me está escuchando? Personas que conocen, están dentro de una iglesia, pero no practican la piedad. Son personas impías. Y mira, a medida que voy desarrollando la escritura, creo que Dios nos va a abrir un panorama precisamente para que seamos llevados a la luz y podamos salir de las tinieblas espiritualmente hablando, porque hay mucha tiniebla, aunque usted no lo crea. Se lo voy a comprobar con la palabra. Dice Isaías 5:20: hay de los que a lo malo dicen y a lo bueno, que hacen de la luz. Ni el diablo tiene aquí velo en el entierro. ¿Quién es el que hace la luz tinieblas? El impío. Porque ahora todo lo bueno es malo y lo malo ahora es bueno. Tinieblas espirituales. Gracias por su entusiasmo. Y la Biblia es muy clara cuando dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y si seguimos escarbando, vamos a encontrar que hay muchas cosas que ahora son buenas y las hemos metido dentro de la iglesia. Tanta inmoralidad. El silencio me dice que les estoy predicando. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. O sea, en otras palabras, las personas que practican tales cosas que son malas piensan que andan en la luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo.
y vamos a ver la comparación entre justo e impío. La falta de la palabra de Dios, los que llevan notas, apunte esto por favor. La falta de palabra de Dios en tu vida produce oscuridad espiritual, y esto es algo que me preocupa, porque usted ve mucho internet, y todo lo que usted ve en internet no necesariamente es palabra de Dios. He estado detectando que hay mucho humanismo. 5 pasos para el éxito, 10 pasos para la prosperidad, y no tiene nada de sustancia en la palabra de Dios. Si usted va a congregarse en una iglesia, lo primero que tiene que ver es que se esté predicando no lo escucho, claro, porque la palabra de Dios es la que lo va a sacar a usted de las tinieblas espirituales. ¿Me está escuchando? Por eso cada sermón que damos aquí tiene que tener riqueza de palabra de Dios, porque nuevamente remarco, y los que llevan notas, la falta de palabra de Dios en tu vida produce oscuridad espiritual, y eso es lo que nos preocupa. Hoy hay mucho humanismo, hay muchas pláticas dentro de ciertas iglesias que he visto que son motivacionales, muy buenas. Yo les decía la serie pasada, yo he estado en eventos donde te invitan cómo hacer una red, cómo hacer dinero, y eso es muy bueno, pero no necesariamente es palabra de Dios. Y lo que transforma la vida del ser humano no es una charla de superación personal. Lo que transforma la vida del ser humano es la palabra de Dios, porque ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y eso es lo que marca la diferencia en el Hijo de Dios. Dice Jeremías 17, 5 al 8. Así dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre. Son palabras muy fuertes. El que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón. El que se aparta, o sea, el que ya estuvo en el Señor y empieza a confiar en sus fuerzas, en su riqueza, en su habilidad, ese es un impío. Apunte eso, por favor. Cuando ya empiezas a confiar en lo que te trae seguridad y dejas de lado al Señor, va a haber oscuridad espiritual en tu vida. Y aparta su corazón del Señor, será como una zarza en el desierto, no se dará cuenta cuando llegue el bien. Qué terrible palabra. Es decir, que el que es impío, el que un día disfrutó la presencia de Dios, sirvió al Señor con denuedo, con todo su corazón, pero llega un momento que el afán de la vida, la rutina, llega un momento donde nos podemos entrar en una rutina en nuestra adoración, en todo lo que hacemos, y llega un momento donde es una línea tan delgada, porque imagínate lo que leíamos antes de Isaías, que dice que ahora lo bueno se le llama malo. ¿Por qué? Porque es una línea tan delgadita que todos podemos cruzar sin ni siquiera darnos cuenta. Y el problema es que cuando viene el bien, no vas a saber cuando estás siendo impío. ¿Cómo vas a saber cuando te llega una bendición? Cuando no estás obedeciendo a la palabra de Dios, cuando estás confiando en tus fuerzas. Qué padre que seas un buen médico, qué padre que seas un buen músico, qué padre que seas un buen escritor, qué padre que seas todo lo que tú quieras ser, pero tu confianza tiene que estar puesta en el Señor que hizo los cielos y la tierra. Qué padre por la habilidad, qué padre que puedo hacer esto y aquello, pero todo lo que soy, ¿se lo debo a quién? Y eso es lo que va a marcar la diferencia en nuestras vidas, y eso va a provocar que entonces yo empiece a detectar cuando viene lo bueno. ¿Cuántos creen que vienen cosas buenas? Se está hablando que viene una destrucción a la tierra, pero la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Alguien me está escuchando en esta mañana? Si lo va a dar, delo con ganas. Ahora, eso es el impío. Ahora viene el justo. Bendito el hombre
ahí mismo en Jeremías. Bendito el hombre que confía en Él y pone su confianza. O sea, no hay nada en el refrigerador, no tienes trabajo, has tocado 20 puertas y todas están cerradas y estás nervioso, te has comido las uñas, te estás quedando pelón, algunos les detectaron diabetes y tantas cosas y se te ha amontonado tanto oscuridad espiritual. Pero aquí dice algo muy poderoso: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Ahora, ¿cuál es el resultado de poner nuestra confianza en Él? Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces, no pierda de vista eso, que extiende sus raíces hacia eso tiene una connotación de la palabra de Dios. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Crisis, 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 hambre, hambre. Sí, pero la senda del justo es diferente. Vas a ser como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que extiende sus raíces. ¿A dónde? La pregunta que te hago en esta mañana: ¿hacia dónde están yendo tus raíces? Si tus raíces no están ligadas a la palabra de Dios, usted va a terminar muriendo espiritualmente. Usted está entrando en tinieblas. La iglesia no puede subsistir de un sermón de domingo a domingo. Y dicho sea de paso, el 80% se le olvida de domingo a domingo lo que se predicó hoy. Yo me puedo deschongar aquí como siempre y lo hago con todo mi corazón. Me puedo deschongar, pero resulta que el 80%, si yo le pregunto ahorita de qué prediqué la semana pasada, no se acuerdan. Pero sí, estuvo muy padre el servicio. ¿Y de qué se predicó? No sé, pero estuvo padre el servicio. ¿A dónde están extendiéndose tus raíces? Muy fácil, de lo que hablas, de la abundancia del corazón. Por eso me gusta el modelo de Jesús, fíjese bien, porque esto va a educar hasta a nuestros músicos, los que mueven una cámara. Estoy estudiando el modelo de Jesús, todavía no acabo, pero lo estamos aterrizando. En el modelo de Jesús no hay alguien que agarre una cámara pero que no esté en un grupo escuchando palabra de Dios. Todo el modelo de Jesús va relacionado con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios va a transformar nuestros camarógrafos, la palabra de Dios va a transformar nuestros músicos, va a transformar las personas que están en las puertas. Nos está abriendo un panorama muy padre, porque cuando usted termina la academia, usted habrá recibido más de 4,000 versículos. Eso es extender tus raíces a la palabra de Dios, y en tiempo de sequía tú vas a estar verde, tú vas a estar dando fruto. ¿Alguien me está escuchando en esta mañana? Ahora, así como está aplaudiendo, al final usted debe inscribirse en el encuentro. No hay aplausos ahí, ni amenes. Mucha gente no quiere ser discipulada, está aventando sus raíces al internet. Algunos ya tienen callito en este dedo. He visto jóvenes que tienen artritis en estos dedos. ¿Te he visto jóvenes así? Una secre de esas iba a ser buena, pastor, para pasar mensajes. Mire, nos podemos reír todo lo que sea, pero a todos, justos, así como Dios hace salir el sol sobre buenos y justos, también vienen problemas. ¿Usted cree que cuando pasan desgracias en partes del mundo, los huracanes, tantas cosas que hemos visto, usted cree que el justo también no es afectado ahí? Dios lo saca adelante, pero todos pasamos muchas pruebas, y lo único que nos va a mantener de pie, ahorita vamos a ver a la luz de la palabra, es su misma palabra. Cuando mis raíces están dirigidas hacia la palabra de Dios, hermano, vamos a marcar una diferencia en esta ciudad. Hoy no se sabe quién es quién. Los jóvenes aquí, después de alabar a Dios, levantan sus manos, pero en la escuela siguen diciendo groserías. Gracias por su entusiasmo. Puros camaleones.
Pero ¿cuántos jóvenes se van a levantar en las escuelas a hacer reuniones de oración, que la gente empiece a ver que ustedes son diferentes? Pero ustedes sienten más la presión del grupo en vez de que ustedes sean la presión del grupo. Muy serio en esta mañana. En época de sequía no se angustia. ¿Cuál es ahorita? Mucha gente angustia. Ay, ¿cómo le voy a hacer? No hay trabajo, no hay, y se angustia. Pero no, el que ha echado sus raíces en la palabra va a dar fruto y va a estar verde. Salmo 119, versículo 115. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es luz a mí. Otra palabra, otra versión dice camino. ¿Cómo explico este versículo? Cuando nosotros llegamos aquí y las puertas se cierran y no hay ninguna luz, cualquier persona se pudiera caer porque no hay una luz. Cuando llegas a cualquier lugar y no hay luz, siempre se tiene que prender una luz. ¿Para qué? Para que no te tropieces. Y es precisamente lo que viene a ser la palabra de Dios en nuestras vidas. Cuando hay tinieblas, y dicho sea de paso, nosotros somos la luz. Nosotros somos los que deberíamos de alumbrar donde hay tinieblas. ¿Qué más ejemplo que este lugar, que aquí había tinieblas adentro? Le pregunto, ¿por qué no siguen metiéndose a drogar aquí? Porque llegó la luz de Jesús. ¿Alguien me está escuchando? Y la luz de Jesús somos nosotros. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Dice la Biblia que las tinieblas están cubriendo la tierra. Por eso vemos más pecado, vemos más maldad, vemos más destrucción. ¿Usted cree que es normal este calor? Se los decía la semana pasada. ¿Cuándo había habido un calor así como ahorita? Ayer, que estaba insoportable. ¿Usted cree que eso es normal? Eso no es normal. Y precisamente nosotros, como somos la luz, tenemos que alumbrar donde hay oscuridad y nosotros ser la presión de grupo, marcar una diferencia. Tenemos que hablar diferente, tenemos que pensar diferente, porque de esa manera entonces metemos presión y la gente va a querer lo que nosotros tenemos. ¿Sabe por qué? Porque en medio de un problema grande, ¿cómo es que te pueden ver gozoso? ¿Cómo es que te pueden ver con las manos levantadas? ¿Cómo es que te puedes salir de muchos problemas? Como el que acabamos de atravesar de diciembre para acá. ¿Sabe por qué? Porque seguimos confiando en nuestro Dios todopoderoso, pero aparte nuestras raíces están siendo dirigidas a la palabra de Dios. En la medida que, los que llevan notas, apunte esto, en la medida que mantengamos nuestra mirada en la crisis que nos agobia, pensando en sus efectos y buscando la manera de solucionarla, solo podremos palpar las tinieblas que la acompañan. Y no veremos más allá de lo que tenemos al frente. Se lo vuelvo a repetir. En la medida que mantengamos nuestra mirada en la crisis que nos agobia, pensando en sus efectos y buscando la manera de solucionarla, solo podremos palpar las tinieblas que la acompañan y no veremos más allá de lo que tenemos al frente. Y siempre habrá un tesoro escondido en medio de una crisis que estás pasando. Pero si desviamos nuestra mirada hacia Jesús, el autor y consumador de la fe, empezarán a desfilar ante nuestros ojos destellos de luz brillando, haciendo visible todos los tesoros que se encuentran escondidos en la oscuridad. Yo escribí algo acá. Durante el día tú no puedes ver las estrellas, pero las estrellas ahí están. No podemos ver las estrellas. Las estrellas las empezamos a contemplar cuando ¿qué? Cuando hay oscuridad. Y es cuando se disfrutan. Pero aquí viene algo interesante. ¿Qué connotación tiene esto que apunté? Mucha.
Cuando todo va bien, tienes economía, no buscas a Dios. No encuentras más tesoros. Mucha gente reduce la bendición de Dios a que tenga comida en el refrigerador, aunque esté peleada con la esposa. Y cuando aparentemente todo va bien, tengo trabajo, tengo dinero, no se busca a Dios como cuando se pasa un momento de tinieblas o de escasez o de problemas. Dígame si no es cierto. Cuando le detectan algo en su cuerpo, ¿cuántos ahí sí empezamos a buscar a Dios? Yo soy el único pecador. ¿Puedo ver manos levantadas? Y Dios no por eso nos da la espalda, al contrario, Él está provocando cierta oscuridad en tu vida para que puedas ver su luz, pero aparte de que puedas ver su luz, puedas encontrar un tesoro que Él ha escondido en esa tiniebla que estás pasando, para que puedas ver la gloria de Dios en una manera sobrenatural. Los que llevan notas, Dios quiere hablar a través de las circunstancias, enseñarnos sabiduría y revelarnos tantos secretos que solo podemos encontrar en la oscuridad. Aquí está mi cuñada, acaba de pasar un proceso, fue operada, pero ella, platicando con nosotros, dice que encontró el tesoro de la fe en su vida. Su fe se acrecentó. ¿Cómo no se va a acrecentar? O confiabas en Dios o no, y aquí está sentada. Y eso lo descubriste en un momento de oscuridad que pasaste. ¿Cómo nuestra fe ha sido acrecentada? Oiga, hermanos, sube el piano, baja el piano. ¿Usted cree que la fe no es probada ahí? Pero de que creció la fe y vamos por más. Pero eso no lo hubiera descubierto si no hubiera pasado la oscuridad que pasamos. Pero bendito el Señor, que atrás de esa oscuridad tiene tesoros escondidos. Y seguimos aprendiendo. ¿Sabe por qué? Porque seguimos escarbando. Si hay 2.560 toneladas de tierra para sacar un diamante, yo no solamente quiero los diamantes, quiero la plata, el oro que Dios tiene para mí. Quiero las piedras preciosas. ¿Y sabe qué implica eso? Esfuerzo. Seguiremos esforzándonos. ¿Sabe que esta ciudad vamos a seguir picando piedra para que sea lleno este lugar 3 veces? Y de aquí nos vamos a las hectáreas. ¿Cuánto creen? Pero eso implica esfuerzo. Ahí estamos con los pastores horas metidos estudiando el modelo. Nos pegamos unos buenos encerrones, discutimos, nos dechongamos, pero todo sea para que esta ciudad pueda ser afectada con la luz de Jesús. ¿Cuántos creen que esta ciudad necesita la luz de Jesús? Delo con ganas. De esta mañana está muy desganado. Dios quiere hablar a través de las circunstancias, enseñarnos sabiduría y revelarnos tantos secretos que solo podemos encontrar en la oscuridad.